Te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Por qué América Latina, una región con recursos naturales suficientes para ser una de las más ricas del mundo, por qué sigue siendo una de las más desiguales? La respuesta es fácil. Es la corrupción, la mala gestión, los políticos, la cultura. Esas son las respuestas que nos venden, las que nos enseñaron, las que se repiten en los noticieros, pero esas respuestas son incompletas y en algunos casos son mentiras convenientes. Hoy vamos a ir más atrás, mucho más atrás, porque la desigualdad que ves hoy en México, en Brasil, en Colombia, en Perú, no nació ayer. Tiene raíces de 500 años y si no entendemos de dónde viene, vamos a seguir aplicando soluciones superficiales a un problema profundísimo. Soy Sara y esto es la historia que no te contaron en la escuela. Estamos en 1492, Colón llega y en los libros de texto eso aparece como un descubrimiento, como si el continente no existiera hasta que un europeo lo pisó. Pero dejemos eso de un lado por un momento y hablemos de lo que realmente importa para entender la desigualdad de hoy. El sistema económico que los colonizadores construyeron aquí. Desde el principio, la colonia no fue diseñada para desarrollar América Latina. Fue diseñada para extraer plata de Potosí, oro de Minas Gerais, azúcar del Caribe, cacao de México, todo hacia Europa. Todo y para extraer tanto necesitaban mano de obra. Solución número 1, la encomienda. El rey español otorgaba a un conquistador por el derecho de usar la mano de obra indígena de cierta zona. No era esclavitud legal, pero en la práctica era exactamente eso. La gente trabajaba, no recibía un pago y si se resistía, las consecuencias eran brutales. Solución número 2. Cuando la población indígena colapsó por enfermedades y el trabajo forzado, llegó la esclavitud africana. 12 millones de personas arrancadas de sus comunidades atravesando el Atlántico en condiciones que no podemos imaginar hoy en día para trabajar en plantaciones que enriquecían a propietarios que ni siquiera vivían en el continente. Aquí está el primer origen de la desigualdad latinoamericana. Un sistema económico construido sobre cuerpos, sobre la explotación de personas racializadas como inferiores para producir riqueza que se iba a otro lugar. Y eso tuvo una consecuencia que dura hasta hoy. La raza y la clase quedaron entrelazadas desde el principio. Si eres indígena o afrodescendiente, eras pobre. Si eras español o criollo, tenías tierra, tenías poder, tenías futuro. Esa jerarquía se construyó hace 500 años y sus ecos llegan al siglo XXI. Llegamos al siglo XIX, las guerras de independencia con Bolívar, Hidalgo, San Martín, los héroes, las banderas, los himnos. Y aquí viene algo que pocas veces se dice en los discursos del 15 de septiembre o el 25 de mayo. La independencia fue en gran medida una revolución de los ricos para los ricos. Los criollos, los hijos de europeos nacidos en América, llevaban décadas frustrados, no porque los indígenas sufrieran, no porque los esclavizados vivieran en condiciones inhumanas, sino porque ellos, siendo blancos y siendo ricos, siendo propietarios, no podían acceder a los cargos más altos del gobierno colonial. Esos estaban reservados para los peninsulares, los nacidos en España. Así que se independizaron y cuando lo hicieron, ¿qué pasó con las tierras? Se quedaron en las mismas manos. ¿Qué pasó con la jerarquía racial? Siguió intacta. ¿Qué pasó con los indígenas y los afrodescendientes? En la mayoría de los países, absolutamente nada cambió para ellos. Para ellos, de hecho, en muchos casos empeoró, porque antes existían leyes coloniales que, aunque imperfectas, reconocían ciertos derechos comunitarios a los pueblos indígenas, como las tierras comunales, pero los nuevos estados republicanos, influenciados por el liberalismo europeo que proclamaba la propiedad individual, desmantelaron esas protecciones. Resultado,
Las élites criollas acumularon tierra a una velocidad que el periodo colonial ni siquiera había visto. En México, para finales del siglo XIX, el 1% de la población controlaba el 97% de la tierra. El 97% de la tierra, si escuchaste bien. En México, al final del siglo XIX, 0 países latinoamericanos hicieron reforma agraria real tras la independencia. 50 años tardó Brasil en abolir la esclavitud tras su independencia. La independencia cambió quién mandaba, no cambió cómo estaba distribuida la riqueza. Y esa distribución, esa concentración de tierra en pocas manos, es uno de los pilares más sólidos de la desigualdad latinoamericana hasta el día de hoy. Muy bien, tenemos 500 años de explotación colonial. Tenemos independencias que no redistribuyeron nada. Y el siglo XX, ahí sí mejoró. Mm, Parcialmente, pero con trampas enormes. El siglo XX latinoamericano es un siglo de contradicciones brutales. Hay momentos de crecimiento económico genuino, de industrialización, de la expansión de las clases medias, pero también hay dictaduras que protegen exactamente a las mismas élites de siempre. Hay golpes de Estado financiados desde afuera, hay reformas agrarias que se intentan y se revierten, hay sindicatos aplastados, hay líderes populares asesinados. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien intentó redistribuir de verdad, los que tenían el poder usaron ese poder para detenerlo. En Guatemala en 1954, el presidente Jacobo Arbenz intentó repartir tierras ociosas de la Unity Fruit Company entre campesinos pobres, pero la CIA organizó un golpe de Estado. En Chile en 1973, Salvador Allende intentó nacionalizar el cobre y redistribuir recursos, pero Pinochet llegó al poder con apoyo estadounidense. En Brasil, en 1964, João Goulart, lo siento si lo estoy pronunciando mal, quería una reforma agraria, golpe militar. No te estoy diciendo que todos esos gobiernos eran perfectos, no lo eran. Te estoy diciendo que el patrón es demasiado consistente para ser coincidencia. Cada vez que alguien amenazaba seriamente la concentración de riqueza, el sistema respondía con violencia. Y luego llegaron los años 80, la crisis de la deuda, el Fondo Monetario Internacional con sus programas de ajuste estructural, privatizar, desregular, abrir mercados, recortar el gasto social. El resultado, en muchos países la pobreza y la desigualdad aumentaron. La década de los 80 se conoce en América Latina como la década perdida. ¿Perdida para quién? Ya sabemos. Las instituciones no son neutras, fueron diseñadas por alguien para beneficiar a alguien. Y América Latina durante siglos, ese alguien nunca fuiste ni tú ni yo. Y así es como llegamos al presente. ¿Y qué tenemos en el presente? América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. No la más pobre, la más desigual. Hay riqueza y mucha. El problema es dónde está concentrada. El top 1% concentra más del 25% de la riqueza en la región número 1, región más desigual del mundo medida por el coeficiente de Gini. 70% de la tierra agrícola se encuentra en manos del 1%. Hay algo que me parece fascinante y perturbador al mismo tiempo. Si revisas los apellidos de las familias más ricas de México, de Colombia, Perú, Argentina, muchas de esas familias llevan décadas, en algunos casos más de un siglo, en las mismas posiciones de poder económico. Y no es que sean más inteligentes, no es que trabajen más duro, es que heredaron activos, redes, influencia política y acceso a mercados que se construyeron sobre el sistema que describí antes. Y la movilidad social, la posibilidad de que alguien nacido pobre pueda llegar a una posición diferente, es de las más bajas del mundo en esta región. Los economistas tienen una medida para esto que se llama la curva del Gran Gatsby. ¿Cuántas generaciones necesita una familia pobre para llegar al ingreso promedio? En Dinamarca son 2 generaciones. En Brasil o Colombia son más de 9. 9 generaciones. Si tu bisabuelo era pobre, hay una alta probabilidad de que tus bisnietos también lo sean. Eso no es falta de esfuerzo, eso
es una trampa estructural. Y eso súmale la informalidad laboral, la precariedad de los sistemas de salud pública, la educación de dos velocidades, la corrupción que desvía recursos que deberían llegar a quienes más lo necesitan. Todo eso no cayó del cielo, todo eso tiene historia. Llegamos a la pregunta que más me hacen cuando hablo de estos temas. Sara, todo esto está muy bien, pero ¿qué hacemos con esta información? Y es una pregunta justa, porque la historia sin acción puede volverse en parálisis. Puede usarse para decir, siempre fue así y siempre será así. Y eso es exactamente lo que se benefician de este sistema quieren que creamos. Lo primero es entender, y eso ya es político, porque durante siglos la narrativa oficial de nuestros países ha sido que la desigualdad es natural, que los ricos son ricos por mérito y los pobres son pobres por falta de esfuerzo. Esa narrativa es falsa y cuando más personas lo entiendan, más difícil será sostenerla. Lo segundo es exigir políticas que ataquen las causas, no los síntomas. No basta con dar subsidios a los pobres si no se toca la concentración de tierra, de capital, de poder político. Los países que han logrado reducir la desigualdad de manera sostenida, como Corea del Sur, Taiwán en el siglo XX, los países nórdicos, lo hicieron con reformas estructurales profundas como la reforma agraria, inversión masiva en educación pública de calidad, sistemas fiscales progresivos que graban la riqueza acumulada. Y lo tercero es dejar de aceptar que esto es inevitable. La desigualdad latinoamericana no es un fenómeno natural como un terremoto. Es el resultado de decisiones políticas tomadas por personas en beneficio de otras personas. Y lo que personas construyeron, personas pueden transformar. No te estoy prometiendo que es fácil, no lo es. Las estructuras de poder no se rinden voluntariamente, pero la historia también nos muestra que los cambios son posibles, que las reformas agrarias sí ocurrieron en algunos países, que los movimientos sociales sí han logrado conquistas reales, que la historia no es una línea recta hacia ningún lado. La próxima vez que escuches que América Latina es pobre porque sus habitantes son flojos, porque la cultura no valora el esfuerzo o porque los políticos son todos corruptos por alguna razón misteriosa, ya sabes qué responder. La desigualdad de esta región tiene 500 años, tiene nombres y apellidos, tiene actas notariales y mapas de haciendas y decretos coloniales y golpes de Estado y tratados de deuda. No es un accidente, nunca lo fue. Conocer eso no nos hace víctimas, nos hace más lúcidos. Y la lucidez es el primer paso para cualquier cosa que venga después. Si este video abrió alguna pregunta, escríbela en los comentarios. Me encanta cuando los comentarios se vuelven una clase colectiva. Y si quieres que profundice en alguno de los temas que toqué hoy, como la reforma agraria en México, los golpes de Estado del siglo XX, los programas del Fondo Monetario Internacional, dímelo, porque cada uno de esos temas merece su propio video. Soy Sara y esto fue la historia que no te contaron. Nos vemos pronto.